El ser humano olvidó que la palabra es más que sonido. Es verbo creador, fuerza que modela lo invisible antes de que cualquier forma se manifieste. Florence Scovel Sheen enseñaba que cada frase pronunciada es una orden al campo de obediencia que sostiene la vida. No es superstición, sino un principio espiritual. La realidad responde a lo que afirmamos con intención. Quien no entiende esto habla sin dirección, como quien siembra sin saber dónde. Así, el destino se teje con las palabras dichas sin conciencia. Florence decía que el ser humano no necesita suplicar a lo divino, necesita ordenar con autoridad espiritual aquello que ya le pertenece por derecho de origen. Esa autoridad no nace de la arrogancia, sino de recordar que fuimos creados a imagen de la palabra. Cuando alguien pide, se coloca fuera del milagro. Cuando decreta, reconoce que el milagro ya existe. La diferencia entre repetir frases y emitir un decreto vivo es la vibración. Una es mental, la otra es energética. Neville Goddard afirmaba que la imaginación es el vientre del verbo. Antes de existir en lo externo, algo debe sentirse real en lo interno. La imaginación es el útero espiritual donde se gesta lo nuevo. Cuando la persona solo habla, pero no siente, sus palabras quedan huecas y dispersas. Cuando siente, cuando hay alineamiento vibracional, la palabra se vuelve ley. Es como decir al universo, esto ya es. Existe un dolor silencioso que muchos cargan. La sensación de haber sido olvidados por Dios o por la vida. Pero rara vez perciben que se contradicen vibracionalmente. Dicen, confío, pero vibran miedo. Dicen, va a suceder, pero en el fondo esperan lo peor. El universo no obedece el sonido, sino la frecuencia de la fe. El decreto solo se cumple cuando el cuerpo está de acuerdo con la palabra. Florence afirmaba que cada palabra es una semilla. Algunas germinan rápido, otras reposan en la tierra esperando el clima adecuado. El problema es que muchos abandonan durante el silencio, porque confunden reposo con abandono. El silencio sagrado no es ausencia, es germinación invisible. Es el tiempo en el que la realidad se reorganiza sin ruido y sin testigos. Ejemplo cotidiano. Alguien afirma, soy guiada por la sabiduría divina. Pero luego dice, estoy perdida, no sé qué hacer. Sin darse cuenta, cancela su propio decreto. El verbo se deshace. Florence no decía, vigila tus palabras por moralismo, sino por precisión energética. La palabra es destino en movimiento, y el destino se teje entre lo que se dice y lo que se siente. Comprender esto es recordar una memoria antigua, la memoria del ser que sabe que no está separado del Creador. Cuando hablamos con claridad, no hablamos solos, habla la vida a través de nosotros. No se suplica, no se fuerza, no se mendiga, se recuerda. Y cuando se recuerda, la palabra se vuelve orden. Y cuando se ordena, la realidad responde. Pero entonces surge una pregunta esencial. ¿Qué sucede cuando la palabra y el sentimiento no están alineados? ¿Cuando se habla luz, pero se siente sombra? ¿Cuando se decreta abundancia, pero el cuerpo vibra carencia? Ese bloqueo silencioso es el próximo umbral que vamos a atravesar. Florence afirmaba con claridad, nada sucede hasta que el hombre pronuncie la palabra de poder. No, pero también advertía que la palabra solo se cumple cuando está acompañada del alineamiento vibracional correspondiente. Si la persona afirma prosperidad divina, pero siente miedo, la frase no encuentra tierra fértil. Es como intentar encender una llama bajo el agua. La vida responde a lo que vibra, no a lo que se dice. Este es uno de los bloqueos más sutiles y dolorosos. Desear algo con toda la mente, pero que el cuerpo aún cuente otra historia. La persona dice, confío, pero el pecho se cierra. Dice, va a suceder, pero algo dentro teme lo contrario. Esta contradicción no es un fracaso espiritual, es simplemente un campo emocional no integrado.
El verbo creador necesita un cuerpo que lo sostenga como verdad. Joe Dispenza explica que el cuerpo almacena memorias emocionales como si fueran identidades. Incluso cuando la mente afirma algo nuevo, el cuerpo intenta conservar el patrón antiguo por seguridad. Por eso tantas personas afirman milagros, pero viven repeticiones. No es falta de fe, es falta de sentir. La palabra solo se vuelve decreto vivo cuando el cuerpo cree junto con ella. Florence decía, el hombre debe sentir la verdad de lo que afirma, o nada sucede. Esto significa que la transformación comienza observando lo que se siente al pronunciar la palabra. Si el cuerpo se contrae, es una invitación, no para dudar, no para desistir, sino para acoger la parte que aún teme. La contracción es una petición de cura, no un signo de imposibilidad. Ejemplo práctico. Alguien afirma, soy próspera, pero al decirlo, el estómago se tensa y el pecho se cierra. En lugar de repetir 1000 veces, la persona puede llevar la mano al corazón, respirar profundamente y decir, veo la parte de mí que aún tiene miedo. La abrazo. Este gesto simple disuelve la resistencia que impedía la manifestación del decreto. La prosperidad divina comienza en el cuerpo. La contradicción entre palabra y sentimiento es como una orquesta desafinada. Cada instrumento intenta tocar su propia melodía. La armonía surge cuando todos tocan la misma nota interior. La palabra es la directora, el cuerpo es la orquesta. Cuando ambos se alinean, el milagro no requiere esfuerzo. Simplemente acontece, como una música que se revela sola. Florence llamaba a esto concordancia interior. Cuando la persona habla desde esa concordancia, su palabra se vuelve autoridad espiritual. No hay duda, ni insistencia, ni repetición ansiosa. Solo hay presencia. El cuerpo, la mente y el espíritu dicen lo mismo. Y cuando esto ocurre, el universo responde instantáneamente. Entendido el bloqueo, surge ahora la pregunta esencial. ¿Cómo hablar de modo que la palabra sea ley? ¿Cómo emitir un decreto que no solo afirme sino cree? Existe un secreto antiguo que Florence transmitía con delicadeza, y eso es lo que abriremos a continuación. Florence Scovel Shinn enseñaba que el poder no está en las palabras elegidas, sino en la conciencia que habla a través de ellas. Una misma frase puede ser frágil o invencible, dependiendo del estado interno de quien la pronuncia. Si la persona afirma intentando convencer al universo, hay esfuerzo. Si afirma porque sabe que ya es verdad, hay autoridad espiritual. El verbo creador no es un grito, es una certeza silenciosa. Ella decía que el ser humano no necesita mover montañas, solo necesita pronunciar la palabra correcta, y lo divino hará lo necesario. Esto desafía la lógica común que nos enseñó que todo debe ser conquistado con fuerza. Florence recordaba que lo espiritual no se fuerza, se permite. El decreto vivo es como abrir una puerta, no como intentar derribarla a golpes. Es alineamiento, no lucha. El error más sutil es intentar convencer a lo divino. Cuando alguien dice, soy próspera, soy próspera, soy próspera, con ansiedad o urgencia, no está decretando, está suplicando. La vida no responde a la desesperación, responde al estado de recuerdo del ser. El decreto es suave, firme, simple, directo. No necesita volumen, necesita verdad. Para Florence, antes de afirmar cualquier cosa, el ser humano debía entrar en serenidad. Enseñaba una pausa sagrada antes del verbo, un momento en el que el cuerpo se aquieta. Ese silencio breve realinea la mente, calma el sistema nervioso y despierta la frecuencia de la fe. Entonces, cuando la palabra es pronunciada, desciende como una flecha, no como polvo disperso. Ejemplo práctico. Antes de decir, todo lo que me pertenece por derecho divino, llega a mí ahora. Realiza 3 respiraciones lentas. Al final de la tercera, permite que tu cuerpo se suavice. Entonces pronuncia la frase como quien constata una verdad, no como quien pide.
Esa pequeña diferencia cambia todo. No es la frase la que crea, es el estado de quien la pronuncia. Neville Goddard decía que la fe no es esfuerzo, es reconocimiento. Reconocer que lo que deseas ya existe en un plano más sutil. Y al reconocerlo, te posicionas como quien ya posee. Florence llamaba a esto actuar bajo gracia y no bajo esfuerzo. La gracia es el estado donde la vida fluye sin resistencia, como un río que ya conoce su cauce. Cuando la palabra nace desde este estado de gracia, no lleva duda, no espera confirmación externa. Es un decreto vivo que se cumple por coherencia vibracional. La realidad entonces se reorganiza alrededor de la nueva conciencia de la persona. No es magia, aunque lo parezca. Es causa y efecto espiritual. Y ahora que este fundamento está claro, la palabra nace del estado y el estado nace de la serenidad. Podemos entrar en el campo práctico de la ordenación. Aquí es donde el verbo se vuelve creación. Aquí es donde el milagro comienza a tomar forma. Este es el momento en que el verbo creador deja de ser concepto y se vuelve acto. Florence enseñaba que las afirmaciones no existen para convencer a lo divino, sino para recordar al humano su verdadero origen. La persona no repite para atraer, sino para reclamar lo que ya es suyo en prosperidad divina. Aquí no hay súplica, hay autoridad espiritual. Y cuando la palabra nace del recuerdo del ser, se vuelve ley. Antes de pronunciar cualquier afirmación, el cuerpo debe volver al presente. La respiración debe bajar, el pecho abrirse, el rostro suavizarse. Si hay ansiedad, se acoge, no se reprime. El cuerpo es el altar donde el decreto vivo será sellado. Cuando el cuerpo se suaviza, la frecuencia de la fe se vuelve disponible. Y es en esa frecuencia donde la palabra se cumple. Ahora, pronuncia lentamente, permitiendo que cada frase descienda como agua pura. Todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí con gracia y perfección. Las puertas correctas se abren ante mí ahora, y ninguna fuerza puede cerrarlas. Todo lo que necesito saber me es revelado en el momento perfecto. Nada ni nadie puede impedir el plan divino de mi vida. La abundancia me obedece, pues soy un canal abierto de la prosperidad divina. La armonía divina gobierna todas mis relaciones y caminos. Soy guiada por una sabiduría perfecta y actúo bajo gracia y no bajo esfuerzo. Estas no son frases bonitas. Son comandos al campo de obediencia que estructura la realidad. Florence afirmaba que cada palabra así pronunciada disuelve resistencia como una bomba espiritual silenciosa. No porque ataque, sino porque reorganiza. Calma la mente, reposiciona el cuerpo, afina el campo energético. Son palabras que tocan el núcleo. Al pronunciar, no te apresures. Permite que cada sílaba encuentre su espacio dentro de ti. Si alguna parte del cuerpo se contrae, eso es un llamado a la integración. Coloca tu mano allí y di, te veo, te sostengo. Esa es la diferencia entre repetir y alinearse vibracionalmente. La frase entonces se vuelve encarnada. Florence decía que la palabra correcta, dicha en el momento exacto, abre caminos invisibles. Esto significa que cambios externos comenzarán a suceder. Encuentros, señales, soluciones inesperadas. No es coincidencia, sino resonancia. El decreto vivo reorganiza el mundo alrededor de quien lo pronuncia con certeza tranquila. Después de cada afirmación, permanece algunos segundos en silencio sagrado. Ese silencio es el sello, es la firma energética. Es donde la palabra se convierte en forma. Se podría decir que el milagro empieza a respirar allí, y en ese silencio surge la pregunta esencial: ¿quién es el que afirma? ¿El yo que desea o la conciencia que recuerda? La respuesta a esa pregunta nos lleva directamente al próximo paso. Florence llamaba al silencio después del decreto el descanso en la ley. Es el momento en que el verbo creador ya fue sembrado y ahora necesita espacio para enraizarse.
La mayoría intenta llenar ese instante con ansiedad, duda o repetición, pero es el silencio sagrado lo que sella el destino. Así como la tierra no hace ruido mientras germina una semilla, el milagro también crece en quietud. Cuando la persona pronuncia la palabra de poder y permanece presente en silencio, demuestra frecuencia de la fe. No hay prisa, ni comprobación, ni vigilancia. Hay confianza. Como quien riega una planta y sabe que crecerá, aunque no pueda observar el proceso minuto a minuto. Esa confianza transforma la afirmación en decreto vivo. La fe no exige evidencia, es la evidencia. La neurociencia muestra que los estados de silencio profundo activan el hemisferio derecho, responsable de la intuición, la imaginación y la percepción de unidad. En otras palabras, en el silencio, el ser humano entra en el mismo campo del que provienen los milagros. La ciencia confirma lo que Florence enseñaba. El silencio es el puente entre lo invisible y lo visible. Ejemplo práctico. Después de decir, las puertas correctas se abren para mí ahora, permanece quieta durante algunos segundos. No intentes confirmar ni buscar señales. Solo siente la vibración de la frase resonando en tu cuerpo. Es en ese espacio sin palabras donde el cuerpo comienza a concordar con la nueva realidad. Es ahí donde se integra el alineamiento vibracional. Si el silencio no es permitido o decreto se debilita, es como lanzar una flecha y luego retroceder para ver si llegó al blanco. El milagro necesita tiempo para respirar. Florence decía, pronuncia la palabra, luego descansa. Ese descanso no es pasividad, es autoridad espiritual actuando. El silencio también es un maestro. Revela resistencias que no aparecen cuando hablamos. Si al intentar quedarte en silencio surge incomodidad o inquietud, eso es una puerta abriéndose. No es error, es material emocional buscando integración. Puedes colocar la mano en tu corazón y decir, estoy aquí, no huyo de mí. Ese gesto abre espacio para una cura profunda. Las personas desconectadas del silencio viven fragmentadas. Sus palabras no tienen peso. Su fe se vuelve una idea abstracta. Pero quien aprende a habitar el silencio, cambia su voz. Habla menos, pero cuando habla, el universo escucha. Su palabra se vuelve destino. En el silencio nace la autoridad. Y justo aquí surge un error muy común. Uno que bloquea milagros incluso en quienes ya conocen el verbo. Un error sutil. El impulso de querer demostrarle al invisible que existe. Hacia ese umbral vamos ahora. Cuando la persona comienza a practicar el verbo creador, surge un impulso sutil. El deseo de ver una señal inmediata, una prueba externa de que lo divino está funcionando. Ese impulso parece inocente, pero es justamente lo que bloquea el milagro. Porque al intentar demostrar que lo invisible es real, la persona revela que aún duda. Y la duda es una desviación de la frecuencia de la fe. Florence decía que la verdadera fe es como un cheque espiritual. Quien confía, lo deposita y continúa su vida. No revisa el saldo cada minuto. No interroga al universo. No prueba el milagro. La fe no pide confirmación. Es la confirmación. Cuando intentamos verificar, estamos diciendo al campo de obediencia, aún no creo del todo. Cuanto más la persona intenta controlar el proceso, más ansiedad genera. Y la ansiedad envía al cuerpo el mensaje de que algo falta, haciendo que vibre escasez. Por eso tantos decretos parecen no funcionar. No falla la palabra, falla el estado interno que la acompaña. La palabra siembra la semilla, la ansiedad la arranca. Imagina a alguien que planta una semilla y la desentierra todos los días para ver si crece. La flor nunca nacerá. Florence enseñaba, siembra la palabra y descansa en la ley. Descansar no es resignarse, es entregar, es permitir que lo invisible haga lo que solo lo invisible puede hacer. Eso es autoridad espiritual. Cuando la persona confía, el cuerpo lo sabe.
El pecho se abre, la respiración se vuelve profunda, el corazón se calma. Ese es el signo interno de que el decreto fue aceptado. La fe deja de ser pensamiento y se convierte en sensación corporal de seguridad. Y es desde esa seguridad que la prosperidad divina se manifiesta sin esfuerzo. Si surge la duda, no hay que combatirla. Basta reconocerla con ternura, como quien abraza una parte que aún tiene miedo. Decir internamente, te veo. Está bien sentir. Con eso, la resistencia se suaviza. La duda no se vence, se acoge. Así aprende el cuerpo a confiar. Florence decía que los milagros no se producen por la fuerza, sino por la rendición confiada. Rendición aquí no significa abandonar, significa permitir que la inteligencia divina tome el mando. El ego aprieta, la gracia expande, y la expansión es la naturaleza misma del espíritu. Y es exactamente esta diferencia, entre esperanza tensa y fe que sabe, lo que nos abre la puerta siguiente. Porque hay una delgada línea entre ojalá suceda y ya es. Y vamos a cruzar esa línea ahora. Florence decía que la esperanza habla del futuro, mientras que la fe habla del ahora. La esperanza dice, algún día todo mejorará. La fe afirma, ya está mejor, aunque mis ojos aún no lo vean. La diferencia es sutil, pero decisiva. La esperanza observa, la fe reconoce. La esperanza mira hacia afuera. La fe se instala adentro. La esperanza espera. La fe ya es. La esperanza es una energía hermosa, pero inestable. Fluctúa según el estado de ánimo y las circunstancias. La fe es un estado de coherencia vibracional. No depende del escenario. Lo origina. La fe no mira lo que está pasando, convoca lo que pasará. La fe es el verbo creador expresándose en silencio. Neville Goddard decía que la sensación del deseo cumplido es la semilla del milagro. Es decir, no se trata solo de imaginar lo que se quiere, sino de sentir como quien ya lo tiene. Esa sensación es el código que el campo de obediencia reconoce como instrucción. Si la persona espera recibir para sentir, permanece en la esperanza. Si siente antes, entra en la fe. Ejemplo, alguien dice, espero una relación sana. Pero si en su interior se siente indigna, el universo recibe la vibración de indignidad, no del deseo. Para transmutar, puede preguntarse, ¿cómo se sentiría mi cuerpo si ya viviera esa relación? Relajar los hombros, respirar profundo, suavizar el pecho. El cuerpo aprende primero. La vida sigue después. Florence enseñaba que la fe se practica en lo cotidiano. El tono al hablar de uno mismo, la postura al caminar, la forma de respirar al despertar. La fe es una identidad, no un trámite. Es una manera de estar en el mundo. Una presencia que dice sin decir, yo recuerdo quién soy. La esperanza pide señales. La fe se vuelve la señal. La persona no espera que las puertas se abran. Camina como quien ya tiene llave. Ese caminar abre puertas. No por magia, sino por coherencia. El campo responde al estado. Llegarán momentos en los que todo parecerá contradecir la fe. Florence llamaba a esto la prueba del nuevo estado. No es castigo, es confirmación. Es la vida preguntando, ¿sostienes lo que dijiste incluso cuando nada lo confirma? Quien sostiene, manifiesta. Quien retrocede, regresa a lo anterior. Y es justamente en esos momentos que surge el próximo umbral, el período de contradicción aparente, donde la realidad parece retroceder justo antes de girar a favor. Florence decía que todo nuevo estado de conciencia es probado por su opuesto, no como castigo, sino como confirmación. Cuando la persona decreta prosperidad divina, pueden aparecer situaciones de escasez. Cuando afirma amor, puede surgir rechazo. Cuando declara sanación, viejos síntomas pueden volver. Estos momentos no significan retroceso,
Son el campo preguntando: ¿sostienes la nueva vibración aunque el escenario aún no cambió? Este periodo de contradicción es donde muchos se rinden. Es cuando dicen: nada está cambiando. Pero es precisamente ahí donde todo está cambiando. La realidad antigua tiene inercia. Intenta permanecer por costumbre, no por verdad. Es como una sombra que tarda un instante en desaparecer cuando aparece la luz. La palabra crea lo nuevo, pero el cuerpo aún está aprendiendo a habitarlo. La prueba nunca trata de lo externo, trata del estado interno. Si la persona se mantiene en la frecuencia de la fe cuando todo parece contrario, rompe el patrón antiguo. El campo registra: esto ahora es real. Si retrocede, confirma: todavía no. Por eso Florence decía: el milagro llega un minuto después de que ibas a rendirte. Ejemplo práctico. Alguien declara: estoy lista para una relación madura. Y de pronto, reaparecen personas inmaduras. Eso no es sabotaje, es oportunidad. La oportunidad de decir no a lo que antes se aceptaba. El no consciente es el rito de paso. La puerta no se abre porque se pide. Se abre porque la persona se ha convertido en quien puede cruzarla. Otro ejemplo. Cuando alguien afirma prosperidad, puede llegar un gasto inesperado. No es el universo quitando, es mostrando dónde aún hay miedo. La reacción revela la autoridad espiritual. Si el cuerpo se contrae y dice no voy a poder, vuelve la vibración antigua. Si respira y afirma la prosperidad divina ya está aquí, el decreto se sella. Florence no prometía un camino siempre suave, prometía un camino coherente. La coherencia exige presencia, exige recordar durante la travesía, exige sostener la palabra cuando nada lo confirma. Aquí la fe deja de ser teoría y se convierte en identidad. Aquí la persona deja de esperar. Y ya es. Este periodo es como el invierno antes de la primavera. La semilla no está muerta. Se está organizando. La tierra parece quieta, pero está llena de movimiento. Los ojos no ven, pero el alma sabe. Por eso Florence decía: no confíes en los sentidos mientras el milagro germina. Confía en la palabra que sembraste. Y justo después de esta travesía, emerge algo profundo. El verdadero poder del campo de obediencia divina, donde la palabra deja de pedir y comanda. Florence afirmaba que el universo es un servidor obediente de la mente despierta. No significa que la vida haga lo que tú quieres, sino que responde a la vibración que sostienes como verdad. El campo de obediencia divina es ese espacio donde el verbo creador da forma a lo invisible. No es una metáfora, es mecánico. La realidad se organiza alrededor de la identidad vibracional que uno encarna. Cuando la palabra es pronunciada desde autoridad espiritual, el campo la recibe como comando, no como súplica, no como deseo, como instrucción. Por eso Florence decía: el hombre no tiene que forzar, solo debe pronunciar la palabra correcta. La fuerza pertenece al plano físico, el comando pertenece al espiritual, y lo espiritual siempre prevalece porque es causa, no efecto. Joe Dispenza llama a este estado coherencia corazón-cerebro. Es cuando pensamiento, emoción y cuerpo están alineados en una sola dirección. Cuando esto ocurre, el campo cuántico, o el infinito invisible, como diría Florence, responde de inmediato. No es magia, es física vibracional. Es como ajustar una radio hasta que la señal se vuelve clara. Ejemplo, si alguien afirma prosperidad pero vibra miedo a perder, el campo responde al miedo. Si esa persona respira, se suaviza y afirma: la prosperidad divina me sostiene, el campo reorganiza. La prosperidad no llega porque fue pedida, llega porque se volvió realidad interna. Florence enseñaba que todo decreto debe estar acompañado de neutralidad vibracional. Neutralidad no es indiferencia, es ausencia de ansiedad. Es la confianza silenciosa de quien sabe que ya sembró la semilla.
Cuando el corazón está en paz, el campo se curva. Cuando el corazón está inquieto, el campo se bloquea. En ese estado, la persona habla poco, pero cuando habla, sus palabras tienen peso. No son frases bonitas, son verdades encarnadas. La boca se vuelve extensión del espíritu. Cuando alguien dice simplemente, yo sé, y todos lo sienten, eso es autoridad espiritual vibrando. El campo no responde a deseos volátiles, sino a identidades estables. No responde al yo quiero, sino al yo soy. Por eso Florence insistía, no afirmes lo que deseas, afirma lo que ya eres. La prosperidad se recuerda, no se conquista. El amor se revela, no se persigue. La armonía se reconoce, no se fabrica. Y cuando esta memoria se torna viva, la lucha cesa. La persona deja de perseguir, deja de forzar. Y aparece una sensación profunda de retorno, como si algo que siempre estuvo dentro finalmente hubiera despertado. Ese retorno é o que nos conduce ao próximo tópico. Florence decía que el ser humano no afirma para convencer a lo divino, sino para recordar su origen. Cuando alguien afirma «soy próspera», no está creando prosperidad desde cero. Está recordando que la prosperidad divina es su estado natural antes de las creencias, antes de los miedos, antes de la historia personal. La afirmación no construye algo nuevo, desvela lo que ya es. La mayoría cree que necesita ganarse el milagro, como si lo divino fuera una institución que exige pruebas o sacrificios. Florence desmonta esa idea al decir, el hombre es un centro de poder creador, hecho a imagen de la palabra. El verbo creador no es privilegio, es naturaleza. Lo que bloquea no es falta de bendición, es falta de memoria. Cuando una persona afirma, está reeducando su cuerpo para alinearse con la verdad. El cuerpo se acostumbró a vivir en contracción, anticipando carencias. Las afirmaciones conscientes son como luz entrando en una habitación cerrada por años. Al principio molesta, luego revela. La afirmación es la luz. El cuerpo es el que aprende a ver de nuevo. Ejemplo, alguien que creció escuchando que el dinero trae problemas puede afirmar, soy un canal abierto de prosperidad divina. Al inicio, el cuerpo resiste, la mente duda, el corazón se cierra. Eso no significa que la afirmación no funciona. Significa que está funcionando. Está desalojando una creencia vieja. La resistencia es el cuerpo reorganizando su identidad. Por eso Florence decía que la palabra adecuada disuelve resistencia, no por fuerza, sino por claridad. La resistencia se deshace cuando deja de ser alimentada. La afirmación no persuade, revela. Y cuando la vibración se estabiliza, la realidad externa cambia naturalmente, sin esfuerzo. Las afirmaciones son portales de identidad. Cada vez que afirmas algo, le dices al universo, este es mi lugar. Si la afirmación es frágil, el mundo responde frágilmente. Si es ansiosa, el mundo responde con tensión. Si es serena, el mundo se ajusta suavemente. El universo responde al estado, no a la frase. Este proceso es sensorial, no mental. Es respiración, espacio interno, presencia. Cuando la palabra nace del silencio sagrado, no suena como promesa, suena como verdad recordada. Y todo lo recordado regresa. La paz regresa, el amor regresa, la abundancia regresa. No porque fueron buscados, sino porque ya estaban. Y cuando esto se torna vivo, la persona no empurra o milagre, ela o permite. E é justamente essa permissão que nos conduz ao fechamento do caminho. Florence decía que el milagro no es algo que el ser humano crea, es algo que él permite. Cuando la palabra se pronuncia con autoridad espiritual, no obliga a lo imposible a suceder, simplemente retira los bloqueos que impedían su manifestación. La realidad no está en tu contra, solo sigue la vibración que sostienes.
La frecuencia de la fe es la contraseña. El verbo creador es la llave. Nada es imposible para la palabra de Dios en ti. Esta frase no habla de un Dios externo, sino de una presencia viva que respira dentro de ti. La palabra que pronuncias es la voz del Creador recordándose a sí mismo. Por eso, cuando afirmas con serenidad, tu voz cambia, tu campo cambia, tu cuerpo cambia, y el mundo, inevitablemente, se reorganiza alrededor de esa memoria. Joe Vitale enseña que la gratitud es el sello del decreto. No es la gratitud forzada, sino la que reconoce internamente. Esto ya es mío. La gratitud coloca el cuerpo en el ahora, disuelve la espera, elimina el todavía no. La gratitud es el así es vibracional. Cuando la palabra es seguida por gratitud, se fija en la realidad. Después de la palabra, llega el silencio sagrado. Ese silencio no es vacío, es tierra fértil. Allí el decreto se enraiza, allí el cuerpo integra, allí la mente se rinde, allí la fe respira. El silencio es la parte de la creación que el ego no controla. Es donde lo divino actúa, invisible y exacto. Por eso Florence decía, la palabra es la llave, el silencio es la cerradura. Ahora elige solo 3 afirmaciones para los próximos días. 3 es número de integración, cuerpo, mente y espíritu. Repítelas sin fuerza, sin ansiedad, con suavidad. No para atraer, sino para recordar. No para obtener, sino para ser. El verbo creador funciona cuando se vuelve natural. Observa tu cuerpo mientras afirmas. Se expande, se contrae, se calienta, se cierra. Cada sensación es un mapa, no la juzgues. Solo respira con ella. El cuerpo está aprendiendo a creer de nuevo. La fe no es salto ciego, es regreso. Desde ahora, tu palabra tendrá peso. No porque sea más elegante, sino porque tú estás dentro de ella. Ya no dices frases, emanas verdad. El verbo no es algo que hablas, es algo que irradias. Y es aquí donde se abre el último portal. ¿Cómo celar esto en tu vida cotidiana, para que no sea un momento aislado, sino tu nueva forma de existir? Y a medida que este recuerdo se vuelve natural, un camino silencioso comienza a abrirse dentro de ti. El camino de la palabra que crea, de la presencia que sostiene y de la fe que realiza. Si este mensaje resonó contigo, quédate cerca. Estamos caminando juntas para recordar este poder cada día. Sigue el canal, activa las notificaciones y continúa este viaje de volver a tu esencia. Porque cuando una mujer recuerda, transforma el mundo sin necesidad de gritar.